Buenas noches a toda la membresía aquí presente y a toda la membresía nacional. Hoy es un día muy importante para nosotros. Reiniciamos actividades. Esta es la nueva mesa directiva. Una mesa directiva plagada de gente muy joven, muy talentosa, muy creativa. Hoy me acompaña el doctor Ricardo Castillejos, vicepresidente, el doctor Sael Santana, es el secretario general, y el doctor Emanuel Rosas Nava, que es el tesorero. Tenemos la participación del laboratorio Bayer, que esta ocasión invitó a un ponente internacional de mucho prestigio que ahora en algunos momentos van a escuchar y creo que va a ser muy interesante oírlo. Quiero comentarles antes de empezar la reunión que estamos trabajando muy fuerte para nuestro próximo congreso. Es el congreso número 75. Ustedes pertenecen a una de las sociedades más antiguas del país, fundada en 1936. Y ese es el congreso número 75 en línea. Entonces va a ser muy grande, es muy pretencioso. Estamos pensando en gente muy importante, ya tenemos confirmado algunos big names, como lo digo yo, y que va a estar interactuando con todos y cada uno de ustedes. El destino que escogimos es Cancún, creo que lo merecía tener el 75 congreso, y entonces me parece que es un lugar que nos provee de conectividad, de hotelería, y es un lugar que se presta después de la actividad académica para que puedan tener un espacio de diversión, ¿no? Entonces creo que va a estar muy interesante. No quiero andar en ello, simple y sencillamente quiero agradecer a toda la audiencia, quiero saludar a cada uno de ustedes, les deseo que tengan un año muy exitoso, muy feliz, de mucha salud y mucha prosperidad. Muchas gracias por la atención. Agradezco a la doctora Sandri Xochiquetzal, nuestra secretaria de actas, que va a leer nuestra acta anterior. Gracias, Xochitl. Gracias, doctor. Lectura del acta correspondiente a la 20ª sesión académica mensual ordinaria de la Sesión Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas AC, llevada a cabo en modalidad híbrida. Siendo las 17:30 horas del día 19 de octubre del 2023, se llevó a cabo dicha reunión en la siguiente orden del día. Se presenta el concurso de caso clínico radiológico a cargo del doctor Antonio Esqueda Mendoza. Se realiza la tercera fase del concurso de debates de los residentes con el tema Controversias en Urología Oncológica, a cargo de los doctores Sael Santana Ríos, Alejandro Hernández Méndez, teniendo como jurados a los doctores Alejandro Manuel Jurado Navarro, Ernesto López Corona y Sael Santana Ríos. Resultando ganadores y pasando a la semifinal los doctores José Manuel Rodríguez González Cobaín, Raúl Héctor de la Garza Ramos, Ernesto Ariza Galván. Se le da la bienvenida a la sesión mensual por parte del presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, el doctor José Gadu Campos Salcedo. Se procede a dar lectura del acta de la sesión mensual anterior, siendo aprobada. Se realiza la presentación de la sesión académica mensual por parte del doctor Edgar Iván Bravo Castro, síntomas de almacenamiento posterior a la cirugía desobstructiva. Inicia la presentación de la sesión mensual la doctora Ana Silvia Vidal Brandt, secretaria de Actas de la Sociedad Mexicana de Urología. Los cambios inducidos en la vejiga por la obstrucción secundaria a crecimiento prostático pueden condicionar síntomas de almacenamiento. La evaluación adecuada de los síntomas urinarios es fundamental para indicar el tratamiento farmacológico y ofrecer los mayores beneficios. Hasta el 50% de los pacientes con obstrucción de la salida de la vejiga tendrán resolución de los síntomas de almacenamiento después del manejo quirúrgico y un 30% persistirá con los síntomas. Es importante evaluar a los pacientes para que se puedan beneficiar del manejo con antimuscarínicos y beta-3 agonistas posterior a cirugía desobstructiva. Finaliza la sesión académica con la sesión de preguntas y respuestas coordinadas por el doctor Edgar Iván Bravo Castro, y el doctor José Gadu Campos agradece la participación y procede a la entrega del reconocimiento a la ponente, así como despedida y agradecimiento a los residentes y membresía por el apoyo durante la gestión 2021-2023. Se anuncia el ganador del concurso del caso clínico radiológico, el doctor Manuel Mendoza Arcila. Gracias. Muchas gracias, Sandra. ¿Se avala el acta anterior? Levantar la mano, por favor. Hola, muchas gracias. Y antes de presentar a Sael, nuestro secretario general, quien va a dar lectura a nuestra correspondencia, quiero comentarles que una de las novedades que tenemos en estas sesiones es que ahora va a haber rifas, ¿no? Va a haber rifas de algunos descuentos, de algunas becas y de algunos artículos como Apple Watch
y algunas otras cosas bastante interesantes, ¿no? Esto con la finalidad de alentar a la audiencia que siga acompañándonos, y por el otro lado agradecerles, ¿no? Agradecerles el tener la audiencia y el tener a ustedes observándonos todos los días. Muchas gracias. Adelante, Sael. Gracias, doctor Carvajal. Vamos a dar lectura a la correspondencia. Hay una carta enviada por la Confederación Americana de Urología, está fechada en Buenos Aires el 8 de enero del 2024, Sociedad Mexicana de Urología, estimado doctor Román Carvajal. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con motivo del próximo Congreso de la Confederación Americana de Urología y el Congreso Nacional de la Sociedad Dominicana de Urología, así como el Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica, que se desarrollará del 2 al 5 de octubre del 2024 en el International Convention Center de Punta Cana, República Dominicana. Actualmente estamos elaborando el programa científico del Congreso, para el cual deseamos invitar a su sociedad a participar con un simposio de 2 horas de duración. Asimismo, le informamos que se dará una inscripción sin cargo al director del simposio y a un integrante del programa del mismo. También se dará una inscripción sin cargo al presidente de la sociedad, la cual no será delegable. Estas inscripciones son intransferibles sin excepción. Le agradeceríamos nos envíe su propuesta antes del 4 de marzo del 2024, agradeciendo su colaboración y sugerencias. Saludamos a usted muy cordialmente. Firman doctor Alejandro Rodríguez, secretario general de CAU, doctor Rafael Sánchez Salas, director de actividades científicas, y el doctor Alejandro Rodríguez Regalado, presidente del Congreso CAU 2024. También nos llegó otra correspondencia que está fechada en la Ciudad de México el 4 de enero del 2024. Es una solicitud de aval académico para la sociedad de nosotros, de la Sociedad Mexicana de Urología. Doctor Román Carvajal García, presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas presentes. Estimado doctor Carvajal, con el gusto de saludarle y desearle el mayor de los éxitos durante su gestión como presidente de nuestra sociedad, me dirijo a usted para extender una atenta invitación a toda la membresía al Congreso, primer Simposio Internacional de Tumores Genitourinarios, Actualidades y Controversias, que se realizará los días 8 y 9 de febrero del presente año en el auditorio del Centro Médico ABC Campus Observatorio en la Ciudad de México, y se transmitirá también por plataforma digital. De igual manera, solicito a usted aval académico para dicho evento. Sin más por el momento, quedo de usted. Firma el doctor José Alberto Guante Pérez, presidente de la Práctica Médica Grupal de Urología del Centro Médico ABC. La tercera correspondencia está fechada en la Ciudad de México el 27 de diciembre del 2023. Estimado doctor Román Carvajal García, presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas AC, por medio de la presente y a través de la Sociedad Mexicana de Urología, queremos extender la invitación a todos los residentes de último y penúltimo año del país para realizar una rotación enfocada en cirugía laparoscópica y robótica urológica, incluyendo procedimientos de alta complejidad como los que enlistamos a continuación: prostatectomía radical, nefrectomía radical y parcial, cistectomía radical, pieloplastía, reimplante ureteral, adenectomía, sacrocolpopexia. Todos estos procedimientos se realizan en hospitales de la Ciudad de México que cuentan con la última tecnología para cirugías de mínima invasión como laparoscopía y cirugía robótica. Hospital Ángeles del Pedregal, Hospital Ángeles Universidad, Centro Médico ABC y Hospital Médica Sur. Sin más por el momento y agradeciendo su atención, esperando que sea de interés para los médicos urólogos en formación. Atentamente, doctor Cristian Isaac Villeda Sandoval, doctor Diego Antonio Preciado Estrella, doctora Ania Silvia Vidal Brandt y doctor Mario Enrique Ortega González. Es toda la correspondencia que tenemos. Muchas gracias a él. A continuación presento al doctor Edgar Linder, nuestro secretario de Educación, quien va a dar apertura a lo que hoy nos convoca, que es nuestra reunión mensual académica. Adelante, Edgar. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre cáncer de próstata metastásico. El cáncer de próstata en México es una realidad que ya está pues prácticamente presente en todos los hospitales. Algo muy importante es que ya en la mayoría de los hospitales contamos con alguna de las nuevas moléculas, tal vez no las moléculas más nuevas, pero sí contamos con la mayoría de las moléculas y con el advenimiento de algunas moléculas que se van a presentar, inclusive con precios mucho más económicos. Esto nos va a ser accesible para darle un manejo más adecuado a todos los pacientes. Aunque en realidad en México nos pudiéramos encontrar con esta situación, vemos que
en muchas instituciones ya contamos con todos estos fármacos. Algo muy importante a tener en consideración y en relación con la plática es que identificamos que en México el 50% de los pacientes, o cerca de casi el 60% de los pacientes, va a llegar con metástasis a distancias. Entonces esto, si lo vemos desde el punto de vista que contamos con todos los medicamentos, es un área de oportunidad para dar un tratamiento muy diferente al que le hubiéramos podido dar a todos los pacientes hace 5 años, 10 años o más. Entonces, pero hay algunas diferencias en cuanto al manejo que se le va a dar a los pacientes que vamos a valorar en la consulta. Algo muy importante es que el cáncer de próstata es el segundo cáncer más diagnosticado en México, es la segunda causa de muerte en hombres. Y existe una variación en cuanto a incidencia y mortalidad de más de 25 veces de acuerdo en donde se diagnostique o se trate. Entonces, hay que valorar qué vamos a hacer con estos pacientes y qué tratamiento les vamos a dar. Desde hace algunos años, desde el 2014 a la fecha, que han pasado cerca de 10 años, han aparecido muchas moléculas, las cuales la mayoría ya contamos con ellas, la mayoría ya se encuentran presentes en la Ciudad de México y muchas de ellas, si no tal vez no las más nuevas, ya van a estar presentes en la mayoría de los hospitales. Entonces, como observamos aquí en esta gráfica, es un área de oportunidad para tratar y valorar a nuestros pacientes de la mejor manera. Identificamos también que en la mayoría de los estados de la República sí va a estar asociado la mortalidad de los pacientes con cáncer de próstata en donde se ha tratado el paciente y con los medicamentos que contemos. Actualmente se ha identificado un aumento de la mortalidad anual que no ha podido descender de un 2% desde que se lleva a cabo la estadística de mortalidad en cáncer de próstata a la fecha, ¿sí? Algo que posiblemente pudiera cambiar con el manejo adecuado de estos pacientes. Es muy importante valorar que el tratamiento que les vamos a dar va a ser muy diferente a aquellos pacientes que se van a encontrar en un tratamiento en Chiapas, en Guerrero, o los que vamos a tratar aquí en la Ciudad de México. Esto yo considero que es muy importante. La mayoría de los residentes pues están aquí en la Ciudad de México, de los que nos acompañan, pero también de los que están en diversas partes de la República. Esto no es privativo o no nos deberá delimitar para elegir el mejor tratamiento y el tratamiento más adecuado que nos permita el mejor manejo, el mejor retraso del avance de la enfermedad y el control bioquímico para todos ellos. Entonces, bueno, identificamos, como ya observamos, que la mortalidad de ellos va a estar asociada en donde los tratemos. Pero esto, aquí nosotros podemos hacer la diferencia, porque si nosotros identificamos el manejo adecuado que vayamos a tener, aunque estemos en Chiapas, aunque estemos en Baja California, aunque estemos en la Ciudad de México, esto va a ser la diferencia para el hombre que vamos a estar tratando con cáncer de próstata. Bueno, una razón muy importante en la que se asocia la mortalidad del cáncer de próstata es el estado económico o el nivel socioeconómico de todos ellos, donde al no contar con un adecuado tratamiento que se va a asociar a la falta de medicamentos, pues se aumenta una mortalidad hasta un 40%. En esta gráfica que se presentó en el ASCO, vemos que hasta el 81% de los pacientes en el 2020 se trataban con terapias que pudiéramos identificar que eran de los años 80 o de los años 90, a pesar de que ya se contaran con nuevas moléculas. Es por eso que consideramos muy importante esta sesión para identificar y tratar y evaluar a los pacientes de la mejor manera, para no quedarnos con orquiectomías, con dar un bloque androgénico con bicalutamida o con tratamientos, sino utilizar todas las nuevas moléculas que están a la disposición y que afortunadamente ya la mayoría contamos con ellas. Es por eso que la sesión del día de hoy vamos a hablar sobre el manejo del cáncer de próstata. Tenemos a 3 ponentes expertos. El doctor Nicolás Villarreal, que nos acompaña de la Universidad de Bogotá. Él nos va a hablar sobre el tratamiento del cáncer de próstata metastásico, hormonosensible, y es si los tripletes llegaron para quedarse. Posteriormente vamos a trabajar con el doctor José Manuel Ruiz, de Médica Sur. Él nos va a hablar sobre elegir el mejor antiandrógeno para el manejo del cáncer de próstata, y después vamos a tener una parte de casos clínicos y preguntas hacia los expertos por el doctor Adrián Mauricio Garza Ganguén. Invitamos a pasar al doctor Nicolás Villarreal. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Urología y a Bayer por la invitación.
Creo que el doctor me hizo un preámbulo buenísimo para lo que tenemos que hablar y vi también que los residentes estudiaron el tema antes, entonces creo que van a estar muy en el tema y van a saber muy bien de lo que estamos hablando. Entonces, para empezar la noche de hoy, bueno, ese es mi conflicto de interés. Como ustedes saben, esa es una conferencia patrocinada por la industria. Yo tengo unas líneas de investigaciones con la industria y ahí están expuestas en diferentes escenarios de cáncer genitourinario. Soy consultor de varios laboratorios y speaker de varios laboratorios. Y entonces, ya digamos que para entrar en materia, esto es el organigrama del cáncer de próstata en general según el PSWG3. Viendo que hay un montón de residentes, les quiero contar que el cáncer de próstata era relativamente sencillo cuando yo me estaba formando. Creo que los que son contemporáneos a mí vivieron algo muy parecido. Esto era el tratamiento del cáncer de próstata 10 años para atrás y fue lo que me tocó a mí y a algunos de ustedes. Y era relativamente sencillo. Yo tenía una enfermedad localizada donde yo le hacía un tratamiento local, cirugía, radioterapia. Tenía una enfermedad avanzada donde el tratamiento era una hormonoterapia, sea una orquiectomía o un análogo. Ni siquiera teníamos antagonistas, y en la mitad digamos que venía como la gran discusión, la recaída bioquímica, cuándo valdría la pena hacer una cosa u otra cosa, y eso pues eso cambió dramáticamente. Esta diapositiva yo la presento en todas mis conferencias y cada año la voy actualizando y la voy cambiando, y esta es la versión 2024. Estos son todos los trabajos prospectivos aleatorizados fase 3 que han cambiado el manejo de forma importante en el cáncer de próstata. Si ustedes ven, esa simplicidad de manejo de orquiectomía o bloqueo hormonal se nos complicó y ahora tenemos una cantidad de diferentes moléculas, diferentes tratamientos y tenemos que idealmente conocerlos para optimizar el manejo y darle la mejor molécula en el momento adecuado de la enfermedad. Antes de empezar con el tema, un poquito de estadística que el doctor acaba de empezar y digamos que como le digo, me lo dejó muy fácil. Estos son los datos iniciales o unos datos ya de hace 20 años en Estados Unidos, donde reportaban la tasa de cáncer de próstata metastásico de novo. Recuerden que en Estados Unidos en 2012 dijeron, la Sociedad de Medicina Preventiva dijo, no hagan más tamizaje, eso no sirve para nada, eso hace más daño que bien. Entonces ellos tenían menos del 1% de los pacientes se presentaban como cáncer de próstata metastásico de novo, eso creció al 6% como lo ven en esta diapositiva, y para el año 2023 en esta revista reportan que la tasa de cáncer de próstata metastásico de novo es del 8%. Con esto los norteamericanos están escandalizados, están diciendo esto es un montón, esto pues tenemos un problema serio. Esos son los datos de Colombia. Nosotros tenemos un sistema de salud público con una cobertura del 100% y tenemos acceso a todos estos medicamentos de forma relativamente fácil, y tenemos una cosa que se llama la cuenta de alto costo, que es que todas las aseguradoras le remiten a la cuenta de alto costo toda la información de cómo se presentaron los pacientes, en qué estadio, bueno, etcétera, y donde se hacen cálculos económicos para definir políticas públicas. En la última cuenta de alto costo que tenemos reportada, tenemos una cáncer de próstata metastásico no del 28.3%. Y esto yo creo que sería un poquito más. Ahora me acaban de dar un preámbulo que en México están hablando casi de un 50%. Entonces, si estamos hablando que es el cáncer más frecuente en hombres en el mundo, que la población ha venido envejeciendo y que el 50% se presenta de forma metastásico, pues estamos hablando ante una enfermedad de salud pública. Entonces, debemos, entre todos, obviamente, tratar de organizar políticas y al mismo tiempo, pues saber la mejor información y darle al paciente el mejor tratamiento posible dependiendo de las condiciones del paciente y obviamente del seguro del paciente. Entonces, de todo este organigrama, hoy vamos a hablar de cáncer de próstata metastásico sensible a la castración. Después en la parte, digamos que de casos clínicos, podemos hablar un poquito más al respecto, pero estas son las opciones que tenemos en el escenario de cáncer de próstata metastásico sensible a la castración. ¿Cuál es la base? ¿De dónde empezamos? Empezamos de un bloqueo hormonal. Todos los pacientes con cáncer de próstata metastásico se llevan un bloqueo hormonal, digámoslo, básico, la parte inicial, que si es una orquiectomía, un antagonista o un agonista. Estos son los datos del STAMPEDE. Recuerden que el STAMPEDE es un estudio de muchos brazos y empezó hace ya más de 10 años. Y el primer brazo era el brazo control, el brazo, llamémoslo placebo inicial, que era
el brazo de bloqueo hormonal sencillo. Y estos son los datos, 917 pacientes, donde se les hizo su bloqueo hormonal de enfermedad metastásica, independiente del riesgo, independiente de volumen, independiente de cómo se presentó. Y estos son los datos que tenemos. La media de supervivencia de estos pacientes son 42 meses y la media de progresión son 11.2 meses. Lo que quiere decir es que esta es la base que vamos a tener en cuenta y de aquí para arriba pues tenemos que ir mejorando con las diferentes estrategias que tenemos acceso. Ahora, en el APCC del año antepasado, el APCC, para los que no sepan, es una reunión que es un consenso que se realiza cada 2 años en Suiza, donde se reúnen los 100 algo expertos más importantes del mundo y discuten temas de cáncer de próstata y hacen una votación tanto en temas que se conocen como en temas que no se conocen. Entonces, pues en lo que conoces es muy sencillo, pues todo lo podemos saber, pero en los que hay como zonas grises, pues los expertos votan y uno puede tener en el día a día algo de luz de qué hacer en este subgrupo de pacientes. Esa es la votación de cáncer de próstata metastásico de novo. ¿Cuál es el tratamiento que usted le ofrece al paciente? Y el 97% dijo una combinación. Yo tengo que hacerle una intensificación de tratamiento. Esos 3%, yo la verdad creo que se equivocaron en el botón y pusieron el que no era porque no entiendo cómo ponen que otra opción. Pero bueno, esto es lo que dijeron los expertos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos de base? O sea, los expertos ya nos dijeron por lo menos una dupleta, por lo menos una intensificación. Y estos son todos los trabajos de dupleta que tenemos disponibles. Si miran a la izquierda, tenemos trabajos con quimioterapia con docetaxel. Si miran a la derecha, tenemos trabajos con bloqueo hormonal más terapia de nueva generación, apalutamida, enzalutamida y abiraterona. De entrada hay un trabajo que fue negativo, que ya lo conocemos, que es el Getuga-Fu15, que eso fue al parecer una selección de pacientes, no lo vamos a discutir ahora, pero bueno, eso es lo que tenemos y lo mínimo que deberíamos ofrecer al paciente. El mejor tratamiento es el que el paciente recibe. Si por alguna razón, por cuestiones de asegurabilidad, pues la mejor es esta, pues y toca darle el que el paciente pueda recibir, que son cosas que pasan pues en Latinoamérica. Ahora, como decía el doctor anteriormente, ¿qué tanto lo estamos haciendo bien? ¿Cómo estamos dándole el tratamiento mínimo al paciente, que es una intensificación con una dupleta? Esto es una publicación de 2020 del doctor Pedro Barata en ASCO del 2020, ASCO GU del 2022, donde miren cómo en Estados Unidos tenemos que el 45% de los pacientes para el 2020 no estaban siendo intensificados. Es decir, ya la mitad de los pacientes en Estados Unidos no se les está dando el tratamiento correcto. Uno diría, bueno, esto es Estados Unidos, la asegurabilidad, cuestiones económicas, vamos a ver el resto del mundo. Esto es una publicación de 2022 donde miran en diferentes países cómo es la exposición y el tratamiento de intensificación en este subgrupo de pacientes. Miren aquí que el global, el verde, vamos a mirar el verde es bloqueo hormonal sencillo, solamente análogo. 47% en el mundo, es decir, la mitad de los pacientes lo estamos haciendo mal. Si miramos Francia, 46%, tampoco. Vamos, por ejemplo, Italia, uno dice, bueno, Italia, 65%, no, esos italianos son muy desordenados, esos no son muy juiciosos, vámonos a un país juicioso, vamos a Japón, a la derecha, Japón, 78% lo están haciendo mal. Entonces, de entrada, ya hay algo para mejorar, estamos cometiendo algún error. Y esto es una publicación del año pasado en el Congreso Americano de Urología, donde diferenciaron entre urólogos y oncólogos. ¿Quién lo está haciendo mejor? Y lastimosamente estamos perdiendo y lo estamos haciendo peor que los oncólogos. Esta tablita de la izquierda, miren, ADT sola es el azul, estamos mandándole ADT a la gran mayoría de pacientes. Entonces, de entrada, esto es pues un llamado obviamente a mejorar y un llamado a estar atentos a intensificar absolutamente todos los pacientes con cáncer de próstata metastásico. Ahora, uno diría, listo, yo tengo esa misma molécula y se la puedo dar en el escenario de resistente a la castración, porque si el paciente progresa con el bloqueo hormonal, llega a la siguiente línea y yo le digo, bueno, pues le doy el mismo medicamento, yo no estoy perdiendo absolutamente nada. Pues aquí les puse la misma tabla del PCWG3 y les puse la mejoría en supervivencia celular con el mismo medicamento. Si yo ese medicamento lo uso en el escenario de resistencia a la castración, de segunda línea, mejoro de 2 a 4 meses la supervivencia global. Si lo hago en primera línea es de 4 a 5 meses. Y si lo hago en el escenario de sensible a la castración, lo hago de 10 a 17 meses. Ahora,
Si lo miro no solamente en supervivencia global, porque una cosa importante es vivir más, pero lo otro es vivir con menos enfermedad y vivir con menos progresión. Y en este caso la progresión pues es metástasis óseas. Entonces mire la diferencia en progresión, 2 a 5, 8 a 10 y más de 36 meses en el escenario de cáncer de próstata metastásico sensible a la castración. Yo a mis residentes les digo, a la enfermedad nos abre como unas ventanas y hay que aprovechar esas ventanas para intensificar la terapia en ese punto. Si la ventana se me cierra, más adelante lo puedo hacer, pero los beneficios no son los mismos que hubiera recibido yo anteriormente. Ahora, ¿cuál es la toxicidad? ¿Cuál es la mejoría de esa progresión y por qué quiero yo demorar esa progresión de la enfermedad? Todos sabemos que el cáncer de próstata tiene una afinidad por el hueso y el 90% de las metástasis en cáncer de próstata pues son en hueso. Inicialmente se pensaba que era por un plejo linfovenoso, inclusive esta tarde hice una conferencia y contaba que esta foto de la izquierda yo la saqué de un libro que me conseguí, un profesor me mandó una tarea por allá en la biblioteca y encontré el plejo de Watson en una foto y logré tomarle esa foto, que era lo que creíamos era la causal de esas metástasis óseas, especialmente en el esqueleto axial. Hoy sabemos que eso no es cierto, eso es una cosa más compleja, es un ciclo, digamos que humoral, que donde la cáncer de próstata produce ciertas moléculas, factor de crecimiento del fibroblasto, factor de crecimiento plaquetario, bueno, etcétera. Eso activa el osteoblasto produce otras y cuando la célula tumoral está circulando es como un trofismo, la llama, y eso hace que el cáncer de próstata tiende a alejarse al hueso. ¿Qué pasa cuando se lleva al hueso? Pues tenemos como efecto secundario pues, eventos esqueléticos óseos que van a terminar en radioterapia por dolor, fractura patológica, compresión medular y cirugía ortopédica mayor. Ahora, recuerden ese dato inicial, a 12 meses progresan los pacientes y a 42 meses se mueren. ¿Qué quiere decir? A 12 meses hacen la metástasis y a 42 meses se mueren. ¿Qué quiere decir? Todo este tiempo de la mitad viven con la secuela de la metástasis. Entonces, es muy importante retrasar la aparición de esa metástasis para evitar las secuelas de esa metástasis y pues que el paciente tenga una vida pues, de mejor calidad. Entonces, primer mensaje para llevar a casa, siempre intensificar la terapia en cáncer de próstata metastásico sensible a la castración y hacerlo antes es mejor, como les conté lo de las ventanas. Ahora, ya sabemos que tenemos que intensificar. ¿Con qué lo hago? Tengo todas estas opciones, ¿con qué lo hago? Entonces, los trabajos empezaron dividiendo o subdividiendo los pacientes, porque no todos los pacientes son iguales y no los puedo meter como en el mismo saco. Tenemos la definición de carga tumoral que fue del estudio Charted, donde se tuvieron en cuenta, dependiendo del número de lesiones metastásicas y dónde se encontraban las lesiones metastásicas. Inclusive en algún momento le preguntamos, yo tuve la oportunidad de preguntarle al doctor Christopher Sweeney dónde eran esas metástasis y de dónde sacó esa información. Y es solamente pelvis y columna. Costillas ya es esqueleto apendicular para él. Y es estudios viejos que él referencia diciendo que se sabía que los que tenían enfermedad apendicular era una enfermedad más agresiva. A la derecha tenemos la definición del estudio Latitude, que son definiciones de riesgo, que son 2 de 3 de las que están viendo ahí. Yo creo que ustedes todas las conocen y no las vamos a nombrar. Siempre el que pega primero pega mejor, entonces hablamos más de carga que de riesgo, sin embargo las dos son válidas y cuando se han hecho estudios de concordancia, hay una concordancia por encima del 80%, es muy similar, digamos que el pronóstico de la enfermedad. Ahora nuevo, ¿qué estamos midiendo? Estamos midiendo la presentación y el volumen de la enfermedad, porque estamos viendo que la carga es importante, pero también cómo se presenta la enfermedad. No es lo mismo el paciente que yo opero, me hace una recaída, eventualmente progresa y hace una enfermedad metastásica al que debuta como enfermedad metastásica. Y si miran ustedes los dos extremos, la media de supervivencia en este trabajo de los pacientes con enfermedad de metacrónica de bajo volumen es de 7.7 años y la media del paciente de nuevo es de 3.6 años. En la mitad está el promedio que les había contado anteriormente en el estudio inicial base, que es el del Stampede. Entonces son pacientes diferentes. Y adicional a eso, también sabemos de los estudios iniciales de docetaxel que el docetaxel solamente le funcionaba o la idea, digamos que los resultados positivos en la enfermedad de alto volumen. Y ahora que uno lo piensa es lógico. ¿Cómo funciona el docetaxel?
es, digamos, un inhibidor de microtúbulos. Él lo que hace es que daña el proceso de reproducción celular. Si yo tengo una enfermedad muy agresiva que se multiplica muchas veces y muy rápido, pues ese docetaxel me va a funcionar. Si yo tengo una enfermedad lenta que va progresando en el tiempo y que no va, pues el docetaxel no va a funcionar, pues porque yo no tengo una célula que se está reproduciendo rápidamente. Bueno, entonces, volviendo a las decisiones de qué vamos a hacer y con qué vamos a tratar a nuestros pacientes. Tenemos que el docetaxel, estamos aquí todavía en dupleta, entonces, cualquier dupleta hormonal, y viene la dupleta con quimioterapia que no funciona en bajo volumen, solamente funciona en alto volumen. Entonces, a alguien se le ocurrió, vamos a comparar dupleta con docetaxel contra dupleta hormonal. Y este es un metaanálisis donde hicieron esa comparación. Cogieron todos los trabajos, que son todos trabajos prospectivos, todos trabajos fase 3, y reúnen entre todos 11.000 y pico de pacientes. ¿Qué encontraron? La línea de la mitad es dupleta hormonal, ¿sí? Terapia hormonal de nueva generación más el bloqueo hormonal, digamos que de base. Y tenemos que el ADT solo es inferior en supervivencia global. Tenemos que el ADT más docetaxel es igual porque cruza el 1 con una tendencia a ser inferior, y tenemos la tripleta que es igual porque cruza el 1 con una tendencia hacia la izquierda a de pronto ser superior. Hasta ahí no podemos decir que es uno mejor que el otro. Sin embargo, cuando se mira la supervivencia libre de progresión, sí hay una diferencia con el escenario de ADT y con el escenario de ADT más docetaxel. ¿Listo? Entonces, tenemos un tratamiento inferior en supervivencia libre de progresión comparándolo contra la dupleta hormonal. La tripleta cruza el 1, entonces pues uno no puede decir que es mejor, pero tiene una tendencia hacia la izquierda. Es por eso es que la NCCN, que es la primera guía que se atrevió en la primera versión del 2023, eliminó el docetaxel como línea de manejo en pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a la castración. Entonces, volvemos a nuestro base, dupleta con docetaxel se eliminó. Ahora, si no tengo sino dupleta con docetaxel, pues hay que dársela. Eso sí, obviamente, pues es base. Pero en el mundo ideal y en donde tengo todas las posibilidades, dupleta con docetaxel, digamos que se elimina, y la columna vertebral, ahora en Estados Unidos están diciendo que el backbone del manejo del cáncer de próstata metastásico sensible a la castración es el manejo hormonal de nueva generación. Ahora aparecieron las tripletas, entonces ya sabemos que es dupleta hormonal con lo mínimo, entonces vámonos a lo que tenemos nuevo. Entonces tenemos dos trabajos muy importantes, uno que es el PEACE-1 y otro que es el ARCEAS. El PEACE-1 es un estudio europeo de base francés que empezó en el noviembre del 2013 hasta diciembre del 2018. Es un trabajo que dentro de su definición cogió pacientes y puso que les comparó 4 brazos y el comparador era el standard of care, lo que había de standard of care. Entonces, ¿qué pasó? En el paso de 2013 a 2018, el standard of care se fue actualizando y fue cambiando. Entonces, a ellos les tocó ir cambiando lo que le daban a los pacientes de base. Lo que quiere decir es que el estudio está relativamente contaminado y tiene pacientes de todos los escenarios. ¿Ok? Entonces, cuando uno mira la tabla 1, uno mira que docetaxel, que en teoría era el comparador, no lo recibieron aproximadamente el 40% de los pacientes. ¿Listo? Tenemos mitad, bajo volumen, alto volumen, y compromiso metastásico óseo principal en el 80% de los casos. Cuando miramos los resultados, miramos que digamos que en la primera publicación en ESMO del 2021 tenemos una diferencia estadísticamente significativa en supervivencia global, un HR de 0,82, y miren que llama la atención que el standard of care, la media de vida son 4.7 años, esos son 52 meses. Recuerden en la base que yo les conté, 42 meses era solamente bloqueo hormonal. Claro, aquí el standard of care, recuerden que está contaminado. Entonces había pacientes solamente con bloqueo hormonal y había pacientes con bloqueo hormonal más docetaxel. Entonces, pues, por eso jala a los pacientes del standard of care hacia una mejor supervivencia global, pero tenemos una diferencia de 1 año en mejoría de la supervivencia global. Ahora, cuando se hace el forest plot, se encuentra que hay una mejoría de los resultados en los pacientes con alto volumen tumoral, que es algo que nuevamente, como les decía, es lógico por el mecanismo de acción del docetaxel, y a estos pacientes pues les va mejor con la tripleta que con la dupleta. Y es tanto así que el doctor Karim Fizazi presenta esta diapositiva en el APCC del año antepasado, y esta diapositiva se volvió muy famosa, o sea, quedó como en la mente
de los espectadores, donde él decía, mire, ADT sola, los pacientes que estaban en la media, en el placebo, 33, 35 meses de supervivencia, tengo ADT más docetaxel de 40 a 48, dependiendo de donde ustedes lo lean, tengo bloqueo hormonal, dupleta hormonal, 50 a 56, y yo digo 61 meses de mejoría de supervivencia global. Ojo, esto es solamente el subgrupo de alto volumen. Seguimos con el siguiente estudio, este es el estudio ARASENS, que es un estudio ya, digamos que más depurado, es un estudio más moderno, no tiene contaminación, y lo que hacen es que cogen pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a la castración, ECOG 1, pues que obviamente puedan recibir el manejo con quimioterapia y con docetaxel, y los divide uno a uno a tripleta de bloqueo hormonal, más terapia hormonal de nueva generación, que en este caso es darolutamida, más docetaxel, versus dupleta con docetaxel. Ustedes dirán, bueno, este señor me acaba de decir que la dupleta con docetaxel es inferior, y es cierto, pero cuando se diseñaron esos estudios y cuando se hicieron, pues no se sabía que la dupleta con docetaxel era inferior, entonces pues era el standard of care, y por eso fue que se hizo el diseño así. Ahora, nuevamente, pacientes en buen estado general, ECOG 0,1, la gran mayoría, pues porque van a recibir quimioterapia, entonces tienen que ser quimiofit. Y esos son los datos de los pacientes. Aquí no se dividieron por el volumen de la enfermedad, ni se definieron por la presentación de la enfermedad. Ahora les muestro un análisis post-hoc, pero en el diseño original no se hizo esa subdivisión. Tenemos que el 80% de los pacientes son metastásicos óseos y tenemos que el 85% aproximadamente son pacientes de novo, es decir, pacientes, digamos que una enfermedad más agresiva. Ahora, principal endpoint, supervivencia global, tenemos una diferencia estadísticamente significativa. Miren que tenemos 48 meses en el escenario de enfermedad, digamos que el brazo control. Recuerden ese 42 meses que les moví al principio de ADT, pues con la docetaxel lo subí a 48, y el otro pues no ha llegado al 50%, entonces solamente lo puedo comparar en porcentajes, entonces 63% contra 50 y digamos que un HR muy significativo de 0.68. Ahora, cuando yo divido si el paciente era de novo o el paciente era recurrente, digamos que el de novo, la diferencia es estadísticamente significativa, y el recurrente, pues hay una tendencia hacia sí, pero cruza el 1. Recuerden que los objetivos secundarios, uno no siempre puede tomarlos como verdad, porque un estudio se diseña y se hace todo el cálculo de la muestra y el poder estadístico para el objetivo primario. Los objetivos secundarios, pues como su nombre lo dice, son secundarios y dependen también del número de pacientes que yo tenga. Y pueden haber sesgos en ese escenario y son solamente análisis exploratorios para uno hacerse la idea, pero eso no es contundente. Ahora, hay un dato importante y es cuánto demora esto la progresión de la enfermedad. Como les decía, no es que el paciente viva más, aunque sí es importante, pero es que viva más y que viva mejor. Entonces, esto es la diferencia en progresión a resistencia a la castración. 19.1 meses, la media es 19 meses y este pues no llegó a la media, con un HR muy importante de 0.36, y adicional a eso la progresión del PSA. El PSA es una variable blanda, a nadie le interesa que el PSA suba o el PSA baje, sino al paciente, ¿ok? En los estudios de investigación no es tan importante. Sin embargo, para la práctica diaria es muy importante. Este paciente siempre que va a la consulta lleva el PSA y entonces se toma otro PSA particular y se hace en otro laboratorio y le cuenta al amigo el PSA. Y cuando tiene el PSA elevado, pues pide la consulta antes. Entonces, aunque no es una variable dura, pues en el día a día, a mi juicio, es una variable importante. Y miren la diferencia tan importante, un HR 0.26, miren cómo después de 6 años sigue la gran mayoría de pacientes en el brazo, digamos que de tripleta con darolutamida con el PSA sin progresar. Ahora, cuando uno introduce un nuevo medicamento, pues empieza la duda de si yo estoy produciendo más toxicidad. Y esto, digamos que es la tabla de toxicidad que todos los trabajos tienen. Y llama la atención que si ustedes miran, las tablas son muy parecidas. No hay una diferencia muy importante entre el uno y el otro. Y digamos que es una de las fortalezas de este medicamento. Es un medicamento que es igual de activo a los otros, pero la toxicidad es relativamente baja frente a los otros medicamentos. Entonces miren cómo tenemos, toxicidad grado 3, 38 y 35. Acá le fue peor al que estaba en placebo. Grado 4, 28 y 27, muy parecido. Grado 5, 4, 1 y 4.
Ahora, cuando miramos efectos adversos importantes o que tengan o que sean grado 3, grado 4, les subrayé los que realmente a mi juicio tienen un cambio, que son que tengan más de 2 puntos de diferencia, de 2% de diferencia. Hipertensión, 6.4% contra 3.2. Recuerden, todos los medicamentos de esta línea, apalutamida, enzalutamida, darolutamida, elevan la tensión arterial y es una cosa que tenemos que mirar. Y lo otro es el cambio en digamos que en las enzimas hepáticas, que eso en el día a día pues no es mayor cosa, hacen unas transaminitis transitorias algunos pacientes que usualmente bajan en el tiempo. Y la otra cosa viene siendo los efectos secundarios de interés. Los otros medicamentos demostraron ciertos efectos secundarios importantes por el traspaso a la barrera hematoencefálica y son fatiga y caídas y fragilidad, ¿ok? Esa fatiga, yo lo decía esta tarde, no sé si alguno estuvo conectado, pero la fatiga, la palabra fatiga en los estudios de investigación norteamericanos es diferente a la fatiga de nosotros, o bueno, a la mía. En Colombia fatiga es cansancio, ¿sí? Aquí fatiga es falta de energía. Yo les contaba que un paciente mío me lo describió perfecto y me dijo, como cuando uno le da una gripa, que uno no se quiere parar de la cama, eso es lo que yo siento con este medicamento, no quiero hacer nada, no me quiero parar a hacer nada. Esa es la fatiga que ellos hablan. Y esa fatiga produce adicional a eso caídas, porque pierden como la propiocepción y hace que se caigan. Entonces miren la diferencia de fatiga, 33.1 contra 32.9, miren caídas 6.6 contra 4.6. Entonces es un medicamento que no es perfecto, porque como todo medicamento tiene algo de efectos secundarios, pero tiene un perfil de toxicidad muy agradable para este grupo de pacientes. Como la tabla anterior o la diapositiva anterior de PIS-1 fue tan famosa, pues ellos también dijeron, pues yo también saco la mía. Entonces aquí está la presentación de ellos, nuevamente ADT más docetaxel, ADT más abiraterona, tripleta con abiraterona y yo sigo todavía andando. O sea, yo no he llegado a mi punto, yo ya pasé los 61 meses y yo sigo andando. Ahí habría discusión de cuál es la razón, la contaminación del otro estudio, pero bueno, eso, como les cuento, fue una diapositiva muy famosa. Ahora, ¿qué pasó en el ASCO genitourinario del año pasado? La autora principal de este trabajo, que es la doctora Maha Hussein, dijo, listo, así, yo no hice la diferenciación de los pacientes por cómo se presentó la enfermedad y eso ahora lo estamos haciendo, pues vamos a hacer la presentación de esos datos. Entonces dividió los pacientes en alto volumen, bajo volumen y de novo o recurrente. Y miren que tenemos de alto volumen en el brazo de tripleta, 497 pacientes, placebo 500, bajo volumen 154 y placebo 146. Y vamos a hacer el análisis post-hoc de cómo les fue a los pacientes en estos diferentes escenarios. Entonces, alto volumen, estadísticamente significativo, HR 0.69, es mejor la tripleta que la dupleta. Bajo volumen, aquí no hay una diferencia estadísticamente significativa. En supervivencia global, que uno diría nuevamente, lógico por lo de cómo se multiplica la célula, etc. Alto riesgo, bajo riesgo, recuerden que eso no se usa tanto, pero lo pusieron. Alto riesgo, bajo riesgo, los dos estadísticamente significativos y digamos que la tripleta mejora la cosa. Ahora, con este dato que les voy a dar, ella se atreve a dar una conclusión, porque no es solamente mejorar la supervivencia global, sino es retrasar la progresión de la enfermedad. Entonces, en este escenario dice, mire, alto volumen, resistencia a la castración, hay una diferencia muy importante de retraso de la resistencia a la castración. Bajo volumen, también retraso de forma importante de la resistencia a la castración, 0.21, un HR 0.21. Y lo mismo pasa con los riesgos. Demoro la progresión a resistencia a la castración independiente del volumen e independiente del riesgo. Puede que no mejore la supervivencia global en el bajo volumen, pero sí demoro la progresión de la enfermedad. Es tanto así que en la presentación, y esta es una foto de la diapositiva de ella abajo pone esto, la tripleta con darolutamida y docetaxel debería ser el standard of care. Obviamente ahí se paró todo el mundo y eso hubo pelea y después hubo discusión y etcétera, pero ella se atrevió a decir eso. Ahora, de mensajes para llevar a casa, ya sabemos eso, dupleta con quimio ya no es el estándar de manejo y la tripleta, digamos que bloqueo hormonal, quimioterapia y terapia hormonal de nueva generación, pues debe ser el manejo de elección en pacientes metastásicos sensibles a la castración de alto volumen. Ahora, la pregunta es, ¿será para todos? Y esto es una diapositiva del doctor Christopher Sweeney, que puso, mire, yo lo veo de la siguiente manera. El paciente de novo de alto volumen, sin duda una tripleta. El paciente de novo intermedio, yo le haría dupleta
y de pronto radioterapia a la próstata. El paciente metacrónico de alto volumen, yo le haría dupleta, y el paciente metacrónico de bajo volumen, yo le haría dupleta. Y aquí pone posibilidades, por ejemplo, aquí le pone de pronto docetaxel si tiene cierto tipo de enfermedad, o sea, esto no es taxativo, pero algunas cosas tendría en cuenta dependiendo de eso. Y la razón es que, recuerden que la dupleta con docetaxel es inferior, ¿sí? Entonces, no hay un comparador de dupleta hormonal. Entonces, alguien pudiera decir, pues usted está comparando contra algo inferior y usted me está mostrando los resultados de la dupleta hormonal. Mucho no lo sabemos y ni nadie tiene la respuesta. Cuando tengamos estudios que en teoría salen, si no soy el otro año, de dupletas hormonales con darolutamida, podremos comparar indirectamente si hay una real diferencia o no. Esto es NCCN, la última versión, donde dice si el paciente es bajo volumen, dele dupleta, si el paciente es alto volumen y se le puede dar tripleta, dele tripleta. Ese es el resumen. Y lo último es cómo lo veo yo. ¿Cómo hace resistencia a la castración el cáncer de próstata? Yo tengo dos modelos, tengo el modelo de adaptación y tengo el modelo de selección. Entonces, el modelo de adaptación es, yo le doy bloqueo hormonal al paciente, ya sé que es una dupleta por mínimo, ADT más terapia hormonal de nueva generación, ese paciente hace una muerte celular, algunas células entran como a adormecerse, senescencia, como le quieran decir, y poco a poco va haciendo cambios y mutaciones clonales que terminan en una resistencia a la castración. Ahora, tengo el modelo de selección, tengo un paciente ya con una enfermedad agresiva, ya con una enfermedad de alto volumen, donde tengo células sensibles a la castración o las células tranquilas y tengo cepas ya agresivas. Y lo que hago yo al darles el bloqueo es selecciono las malas y las malas prosperan. Y aquí es donde creo yo la tripleta pues hace su efecto al unirse y unas ir a una parte y otras ir a otra parte. Y eso es todo. Muchas gracias. Ahora continuamos con el doctor José Manuel Ruiz Morales. Él es oncólogo médico, él labora en el Médica Sur con el tema eligiendo el antiandrógeno ideal en el manejo del cáncer de próstata no metastásico resistente a la castración. Gracias, doctor, por acompañarnos. Hola, buenas noches, muchas gracias. Mi nombre es Manuel. Quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Urología, al doctor Carvajal, al doctor Linden por la invitación. Yo soy oncólogo médico, entonces, suave, doctor, ¿no? Entonces, yo no tengo el honor de ser urólogo. Y bueno, la única queja que tengo es hablar después del doctor Nicolás, ¿no? Es como cantar después de Pavarotti, ¿no? Entonces, yo voy a hablar de un tema que es un subgrupo de pacientes muy pequeño, que de hecho tal vez en un futuro lo subdividamos más, que es el tratamiento de los pacientes con cáncer de próstata no metastásico, pero que sea resistente a la castración. Bueno, estos pacientes tienen que cumplir varios criterios para poder clasificarlos dentro de este grupo, y es de que, bueno, primero, aunque este término pues sigue vigente y se sigue utilizando, aunque algunos grupos lo han tachado de peyorativo, pero es mucho más fácil de entender, especialmente para los clínicos, que tengan niveles de castración de la testosterona sérica por debajo de 50, y que estos pacientes se consideren que son resistentes a la castración, a los tratamientos, ya sea orquiectomía o análogos antagonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas, por el aumento del antígeno prostático específico. Nos quedamos con la definición solamente del antígeno prostático total, y que además tengamos estudios de extensión que nos demuestren que la enfermedad no es metastásica. Y de aquí podemos hablar, sobre todo la sesión anterior me gustó muchísimo, hablaba acerca de la extensión de la enfermedad y la evaluación sobre los estudios que se deben o tal vez no se deben de hacer. Realmente, para hablar acerca de progresión y resistencia a la castración, sinceramente no nos ponemos de acuerdo en todo el mundo. Está el grupo PCW3, que habla de que resistencia a la castración es de que el paciente tenga niveles por debajo de 50 de testosterona y que tenga una elevación del 25% sobre el nadir, que por lo menos sea 2 unidades por encima de los niveles previos en estado de castración.
Los europeos dicen que con que tenga 2 incrementos consecutivos por encima de 0.2, y si leemos a profundidad en SCN, realmente no lo define. Entonces, se le ha dejado todavía los ensayos clínicos bajo el espíritu de que vamos a seguir el ensayo, aunque los pacientes no leen los estudios, obviamente, para que cada grupo oncológico defina si es resistente o no a la castración. También para esta definición, y esto es muy importante, se toma en cuenta el tiempo de duplicación del APE. Y el tiempo de duplicación del APE, como su nombre lo indica, es cuánto se va a tardar el APE sérico en elevarse al doble de la unidad inicial. Y desde hace muchos años se ha demostrado de que en cuanto más corto sea el tiempo de duplicación del APE, los pacientes tienen menos oportunidad de tener una supervivencia libre de metástasis y además tienen menos mortalidad. Entre más corto sea el tiempo de duplicación, que de alguna forma indirectamente nos habla acerca de la actividad y la velocidad del crecimiento tumoral, entre más corto sea, peor es el pronóstico de los pacientes. Y es importante esta definición porque de los 3 ensayos clínicos que voy a hablar brevemente, solo se consideraron aquellos pacientes con alto riesgo de desarrollar metástasis, y esto se definió por consenso que fuera un tiempo de duplicación del APE por debajo de 10 meses. Sobre si es no metastásico, quiere decir que tenemos evidencia radiográfica y clínica además de que no existe enfermedad más allá de la próstata, y nadie nuevamente se pone de acuerdo. La convencional, como se mencionó en la sesión anterior, se habla de gamagrama óseo, de tomografía. Hay un grupo americano que prefiere la resonancia magnética de todo el cuerpo, pero estos ensayos clínicos no han incluido aún, por cuestiones logísticas, de costo y pues de que no todas las partes donde existen urólogos y urooncólogos pueden tener acceso a los estudios modernos de medicina nuclear, no incluyen la definición de M0 con PET-CT, con PSMA, que es lo que más está en boga, o incluso hay algunos lugares donde se puede hacer un PET-resonancia. Entonces, siempre se está incluyendo todavía, por lo menos en estos 3 estudios de los que voy a hablar, de las definiciones clásicas. Y en SCN te dice de que no es necesario para hacer un PET-CT el hecho de que tengas negativo ya anteriormente gamagrama o una tomografía o una resonancia corporal. Si tienes la oportunidad de hacerlo, puedes hacerlo. Es decir, no necesitan ser negativos los anteriores para solicitar un PET-CT PSMA. Entonces, teniendo esta definición, que el paciente esté en niveles de castración con testosterona sérica, que el paciente tenga aumento del APE y que además los estudios de extensión sean negativos para enfermedad a distancia, podemos hablar de cáncer de próstata no metastásico resistente a la castración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes? Bueno, primero, corroborar el hecho de que el paciente sí se encuentre con una terapia de supresión androgénica adecuada. Esto ya sea con orgiectomía o con el uso de análogos o antagonistas de la hormona de GnRH. Y que tenga un tiempo de duplicación del APE por debajo de 10 meses. Así fueron desarrollados los estudios. Podemos iniciar este tipo de medicamentos en pacientes que tengan duplicación de más de 10 meses, pues los ensayos no incluyeron a estos pacientes, no lo sabemos. En SCN es muy práctica, dice, si tiene más de 10 meses de tiempo de duplicación, puedes incluso solamente vigilar al paciente, aunque tenga resistencia a la castración, que mantenga su tratamiento de supresión androgénica, y dependiendo del criterio clínico se podría agregar o no. Pero los pacientes que tienen un tiempo de duplicación por debajo de 10 meses son los pacientes que con categoría 1, con recomendación de todo el panel de categoría 1 de NCCN, se puede seleccionar alguno de estos 3 medicamentos que todos son antiandrógenos de segunda generación: darolutamida, enzalutamida y apalutamida. ¿Podría utilizarse abiraterona? Sí se puede hacer, pero no está aprobado para este espectro de pacientes. Y voy a hablar específicamente de estos 3 antiandrógenos. ¿Cuál utilizamos? Y la plática era titulada Seleccionando el antiandrógeno ideal. Pues les doy un adelanto, no existe el antiandrógeno ideal, pero va a quedar a juicio de cada clínico y sobre todo en nuestro país la disponibilidad que tengamos para cada uno de los medicamentos.
Hablar de estos 3 medicamentos es, bueno, yo soy me gusta mucho el béisbol, es hablar como quién es mejor, Boston, los Dodgers o los Yankees. Obviamente los Yankees es el que más en béisbol tiene más campeonatos de Serie Mundial, pero los 3 son buenísimos equipos, entonces tal vez decantarse por uno o por el otro va a depender más acerca de la existencia que tengamos, sobre todo en países como en México. Todos ustedes saben que son los antiandrógenos de segunda generación, son medicamentos que inhiben el receptor que está dentro de la célula, principalmente nuclear, hacen un bloqueo irreversible, evitan la traslocación del receptor de andrógenos hacia el DNA e inhiben su unión con el ADN. Esto es lo que hacen estos receptores, estos antiandrógenos de segunda generación. Y yo lo que les recomiendo, sobre todo al grupo de residentes, es que cuando evalúen estudios, hagan este tipo de tablas, que toma mucho tiempo, pero va a ser mucho más sencillo para los exámenes del consejo y los exámenes internos que tengan. Los maestros siempre nos dicen, no hay que comparar un estudio contra el otro, es decir, porque cada estudio fue diseñado de forma diferente, por un patrocinador diferente y por un grupo de médicos diferente. Es decir, no podemos decir, es que este tiene más supervivencia global, el medicamento X que el medicamento Y, voy a seleccionar el X. No, hay que ver qué medicamento, cómo se fue hecho el estudio y realmente analizarlo de una forma mucho más formal, como es un metaanálisis. A la izquierda está darolutamida, en medio está enzalutamida y a la derecha está apalutamida. Son los estudios Aramis, Prosper, Spartan. Y todos los pacientes, incluidos varones con cáncer de próstata, todos tenían terapia de supresión androgénica. Todos estaban dentro de niveles de castración. Y se comparó estos antiandrógenos de segunda generación contra un placebo, que ahí alguien podría levantar la mano y mencionar, oye, pues fue contra un brazo el cual no era tan activo, aunque tuviera la supresión androgénica, pero en ese entonces no existía nada para este subgrupo de pacientes tan pequeño. Todos tienen un buen seguimiento en la mediana de meses, son estudios de más de 1,500 pacientes y todos los estudios tienen como desenlace primario, como ya lo mencionó el doctor Nicolás, es decir, todo el estudio está empoderado a investigar este desenlace primario acerca de la supervivencia libre de metástasis, es decir, que se salga de ese grupo de pacientes que no tienen enfermedad a distancia o que murieran. Tienen otros desenlaces secundarios como es la supervivencia global y uno de los grandes objetivos, uno de los grandes metas que queremos lograr todos en oncología, en neurooncología, es que los pacientes puedan vivir más, con buena calidad de vida, pero que puedan vivir más. Pero son desenlaces secundarios para que lo tomen con precaución. Todos los estudios han demostrado que son superiores a solamente el placebo y supresión androgénica en supervivencia libre de metástasis, es decir, que se mantenga el paciente en ese grupo de resistencia a la castración no metastásico y ha demostrado que los pacientes viven más. Entonces, si todos los pacientes tienen los desenlaces primarios más o menos similares, son buenos medicamentos, si tuviéramos en un mundo ideal poder seleccionar alguno de los 3, ¿cuál escogeríamos? Fuera de disponibilidad o no. Yo, en lo personal, lo que les recomendaría es acerca de la toxicidad o con el que ustedes se sientan más cómodos. Las primeras 3 columnas en la antepenúltima fila, hablo de fatiga, caídas y fracturas. Los antiandrógenos de segunda generación, especialmente enzalutamida, que es de los más añejos, y apalutamida, se conoce que pueden cruzar la barrera hematoencefálica y tienen afinidad por el receptor tipo A de GABA, que recuerden que son receptores y neurotransmisores de supresión de la actividad neurogénica. Entonces, estos medicamentos, como inicialmente se vio en enzalutamida, podían predisponer en algunos pacientes a convulsiones o alteraciones neurológicas. Y al atravesar la barrera hematoencefálica, también como lo mencionó el doctor Nicolás, predispone a caídas, a fatiga y un desenlace que es las fracturas de los pacientes. Algo que llama mucho la atención en cuanto a darolutamida en el estudio Aramis es el hecho de que a diferencia de enza y apalutamida, la incidencia de fatiga no fue tan, si alguno de ustedes ha visto y seguramente enzalutamida o apalutamida, los pacientes principalmente se quejan de cansancio. Pero vemos en enzalutamida que caídas es de 18 versus 5% y caídas en darolutamida es de 5.2 versus 4.9. En cuanto, también otro desenlace importante es el tiempo para uso de quimioterapia en este grupo de medicamentos. Como bien lo mencionó el doctor Nicolás, cuando se presentó Charte de NASCO,
en la sesión plenaria, pues todo el mundo empezamos a dar en pacientes de alto volumen quimioterapia, pero la verdad los pacientes sí vivían más, vivían mejor, pero sí los fatigaba mucho y todo lo que implicaba alrededor de lo logístico de dar quimioterapia sistémica a un paciente. Entonces, e incluso en nuestra sociedad, el usar quimioterapia habla acerca de que, bueno, ya me estoy acercando al final de mi tiempo. Entonces, es un desenlace que también han medido y todos ellos retrasan el uso de la quimioterapia. Como les mencioné, la darolutamida, para mí de estos tres sería el que seleccionaría. ¿Por qué? Porque no penetra tanto la barrera hematoencefálica, tiene menos afinidad y por lo tanto menos eventos neurológicos, menos caídas, menos fracturas. Y además se ha demostrado, sobre todo en modelos murinos, que inhibe también los receptores mutantes de andrógenos que aparecen en los pacientes en una terapia sistémica antiandrogénica. También existe un metaanálisis y un análisis independiente, pero el metaanálisis, que ustedes saben que es la cúspide del análisis científico, todos favorecen el hecho de que los pacientes en este subgrupo de pacientes resistentes a la castración no metastásicos se favorecen de utilizar un antiandrógeno de segunda generación porque mejoran la supervivencia libre de metástasis, la supervivencia global y el tiempo a quimioterapia. Entonces, como conclusiones, en combinación con la terapia de supresión de androgénica, los antiandrógenos de segunda generación disminuyen el riesgo de progresión de la enfermedad y prolongan la supervivencia de los pacientes. Y además, en estos estudios, cuando se hizo el primer análisis, y se vio una superioridad del antiandrógeno de segunda generación sobre el placebo, los pacientes se cruzaron al brazo activo y aún así los pacientes que se cruzaron al brazo activo vivieron menos que los pacientes que inicialmente empezaron su tratamiento con antiandrógenos. Prolongan estos medicamentos el tiempo de aparición de metástasis, el uso de quimioterapia y los eventos esqueléticos relacionados. Un paciente adulto mayor con cáncer de próstata y una fractura puede ser algo que no solamente fatigue mucho al paciente, sino a todo su grupo familiar. Y el perfil de toxicidad es bien tolerado. La darolutamida tiene menos incidencia de caídas, de rash, de fatiga, en comparación con enzalutamida y apalutamida, pero hay que utilizarlos y sobre todo el que tengamos disponible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora continuamos con la sesión de casos clínicos y preguntas a cargo del doctor Adrián Mauricio Garza Gangueni. Muchas gracias, doctor. Ok, vamos a dar inicio al primer caso. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Entonces, primer caso, es un masculino de 64 años, lo vi en urgencias por una urolitiasis, un lito muy pequeño ahí en el tercio proximal del uréter izquierdo, y en esa tomografía se observaron adenopatías pélvicas y lesiones blásticas óseas. Él de antecedentes de relevancia es hipertenso, bien controlado y tiene un estado funcional adecuado, tiene un ECOG de 0. Él lo vimos con dolor lumbar, síntomas de tracto urinario bajo leves y no tiene disfunción eréctil. Por todo esto que se observó en la tomografía, le hizo un tacto rectal y tiene una próstata grado 3, T2C, y le hizo un antígeno prostático en donde se encontró con niveles de 85, ¿no? Doctor Nicolás, ¿usted le haría una resonancia de próstata multiparamétrica a este paciente? ¿O lo llevaría directamente a una biopsia? Primero le haría una biopsia, o sea, ¿es un T2? T2C, sí. No, sí le haría una resonancia. Yo tengo disponibilidad de resonancia relativamente sencillo. Digamos que la resonancia tiene dos ventajas. Yo todavía no sé el volumen de la enfermedad. Nosotros irradiamos con resonancia, es decir, la planeación de la radioterapia sobre el primario se hace con resonancia y hay un trabajo que demostró que hay menor toxicidad si se irradia y el sistema toma la resonancia en una tomografía. Si fuera un T3 o T4, yo no le haría la resonancia hasta no tener el volumen de la enfermedad, porque la biopsia va a ser muy sencilla, va a salir positiva y pues me evito esa resonancia que
pues si es un alto volumen, pues yo no voy a pensar en hacer nada al primario. Claro. ¿Y usted en su práctica en Colombia hacen biopsias transperineales a todos o cuál es la técnica que utilizan? Colombia está todo transrectal hasta ahora, estamos empezando a migrar a transperineal, muy pocos centros lo hacen. Donde yo me entrené, que es el Instituto Nacional de Cancerología, digamos que en oncología, se hacen transperineales desde hace muchos años porque el jefe allá es de formación italiana, entonces él hace transperineales y hacíamos transperineales, pero en el resto de Colombia se hacen transrectales. Hasta ahora estamos haciendo la migración. Sí, y para levantar la mano, por favor, aquí al auditorio, para tener un censo más o menos de cuánta gente está haciendo biopsias transperineales de primer inicio, ¿pueden levantar la mano, por favor? Okay. Todavía no es lo común aquí en México, casi todos estamos haciendo todavía transrectales, ¿no? Entonces, a él le hicimos una biopsia transrectal, no le hicimos la resonancia directo, pero sí, de acuerdo con su comentario, a veces las resonancias tardan un poco en nuestro medio para poderlos programar, y se le hizo una biopsia sistemática en donde del lado izquierdo, 6 de 6 fueron positivos, un adenocarcinoma acinar de próstata Gleason 9, 5+4, y con glándulas cribiformes presentes, y del lado derecho 5 de 6 fragmentos positivos, un Gleason 9 y un par de fragmentos Gleason 10, ¿no? Doctor Ruiz, usted en su práctica diaria usa, ¿qué estudios de estadificación usa en este tipo de pacientes o qué utilizaría? Yo principalmente estoy en medio privado, entonces sí tenemos la disponibilidad del PET-CT, PSMA, y casi no se utiliza tomografía o gamagrama, tenemos los servicios, pero los urólogos con los que yo trabajo, la mayoría utiliza ya lo manda con un PET-CT, PSMA. Don Nicolás, usted en este tipo de paciente… Así ya sea metastásico, o sea, él tiene un TAC por un cálculo y ya se había metástasis, igual ahí le hacen PET. Sí, Okay. doctor. Aquí usted hubiera No, usado yo tengo disponibilidad de PET, pero no tan fácil como quisiera. Digamos que ya tengo un paciente positivo para una enfermedad metastásica en la tomografía, y además que es Urotac, o sea, es una tomografía simple. Sí. O sea, lo más probable es que voy a encontrar una enfermedad de alto volumen, es un Gleason 5+4. Las posibilidades de enfermedad en los estudios convencionales son muy altos, y la verdad no me va a cambiar la conducta. Entonces, claro, yo puedo tenerlo y maravilloso tenerlo, pero no me va a cambiar nada. Yo no voy a hacer nada a menos que vaya a meter el paciente en un estudio de investigación o a menos que estemos pensando en ya terapias tipo lutecio, que en este escenario no hay ninguna información al respecto porque estamos hablando de sensible a la castración. Entonces, en este caso yo no utilizo PET. De acuerdo. Y aquí en el auditorio, ¿quién tiene disponibilidad en su institución para realizar un PET-CT con PSMA? Pues como la mitad, ¿no? 40%. Entonces, nosotros le hicimos un PET-CT con PSMA y en donde se observó una sobreexpresión en la próstata con aparente infiltración de las vesículas seminales, adenopatías pélvicas bilaterales y múltiples lesiones óseas en el esqueleto axial y apendicular. Se estadificó como un T3B, N2, M1B diseminado, ¿no? Perdón, interrumpo. Mira a la izquierda el TAC. El TAC está lleno, o sea, sí, en el TAC se ve que está lleno, o sea, yo sé que es chévere tenerlo y me encantaría tenerlo para todos, pero desde el punto de vista académico, ese paciente con unos estudios convencionales pudiera ser suficiente. Sí, claro. Entonces, nada más para recordar el caso, es un paciente de 64 años con un cáncer de próstata metastásico de alto volumen. Doctor Ruiz, ¿este paciente es candidato a alguna terapia local? Bueno, si me hubiera llegado a mí inicialmente, yo creo que inicialmente le hubiéramos dado un tratamiento sistémico. Y ya de acuerdo a, obviamente hay que tomar en cuenta las comorbilidades del paciente, sus expectativas, pero iniciar con tratamiento sistémico y de acuerdo a la respuesta considerar ya un tratamiento local. ¿Y qué opciones de tratamiento sistémico tendríamos en este paciente? Pues este paciente que es sensible a la castración,
podríamos iniciar, bueno, obviamente una terapia de supresión androgénica. Yo sí consideraría un antiandrógeno, ya sea AVI o ENSA, y de acuerdo a... igual si tiene muy buena, un triplete considerable con docetaxel. Doctor Nicolás, ¿usted qué opina? Entonces, de la primera pregunta, no hay ninguna información que en un paciente de alto volumen funcione la terapia local. Recuerden que la terapia local se estudió en el estudio Horrat, donde se tomaron que para definir oligometástasis eran 5 o menos y el estudio fue negativo. El estudio Stampede bajó el número a 3 y fue positivo en la mejoría de la supervivencia cáncer específica con 3 o menos lesiones dando radioterapia al primario. Pero ojo, este trabajo no utilizaba terapia hormonal de nueva generación. En los resultados del PIS-1, en el brazo de radioterapia, porque la duda era, ese poquito que le daba de más la radioterapia, ¿será que el manejo hormonal de nueva generación se lo come, o sea, lo envuelve? Entonces, en PIS-1, el año pasado, Alberto Bossi, que es el radioterapeuta del Gustave Roussy en París, presentó los resultados del brazo de bajo volumen. Cogieron pacientes de ese PIS-1 que se les dio radioterapia de bajo volumen y no hubo mejoría de supervivencia global. O sea, la supervivencia global no se mejora con la radioterapia del primario independiente del volumen si el paciente está intensificado. Lo que sí mejoró fue progresión de la enfermedad, resistencia a la castración de la enfermedad y toxicidad geniturinaria. Entonces, inclusive le levantaron la mano y le preguntaron, pero bueno, y si el paciente tiene mucho volumen en la próstata, tiene un T4, ¿valdrá la pena? Dijo, no tengo más información de lo que les tengo aquí presentado, no sé, más adelante sacaremos información. Entonces, en el escenario de radioterapia el primario es en pacientes con bajo volumen. Este paciente es un paciente de alto volumen que en teoría, por la literatura que tenemos actualmente, no habría ninguna indicación. Ahora, en cuanto al tratamiento, es un paciente, como yo les decía, del modelo de selección, tiene un Gleason 5+4, tiene una enfermedad metastásica de alto volumen, el paciente está fit, está en muy buen estado, yo a este paciente le tengo que dar con toda, yo le doy sin duda una tripleta. Okay. Sí, esa es otra pregunta, ¿cómo seleccionar el mejor tratamiento para este tipo de paciente, ya sea un doblete o un triplete, paciente joven con estas características? De acuerdo, nosotros le iniciamos igual el triplete, le iniciamos un antagonista inicialmente, darolutamida, docetaxel y denosumab. Actualmente está terminando, empezó el tratamiento en diciembre, ¿no? El antígeno al mes le bajó 1.02 y la testosterona en rango de castración. Ese es un factor de muy buen pronóstico. En los estudios viejos de Maha Hussein de solamente bloqueo hormonal, se medía a 7 meses el tiempo de disminución del PSA y si el PSA bajaba a menos de 0.2 el pronóstico era muy bueno. Hoy en día, con todos los trabajos, ya se ha replicado esa información y es exactamente lo mismo. Entonces, ese paciente que a los 6 meses, se están viendo entre 6 y 7 meses, tenga una disminución marcada del antígeno, este paciente de un mes lo bajó de 85 a 1, el pronóstico de ese paciente en general es muy bueno. Sí, justo esa era mi siguiente pregunta, el valor pronóstico de esto, y sí, de acuerdo. En su práctica, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que observan pacientes con darolutamida durante su seguimiento? ¿Y cuáles son los conflictos o ha ocasionado el La verdad va a sonar muy de la industria, pues porque vengo patrocinado por la industria, pero no he visto ninguna. Yo les digo los números porque antes de venir para acá pregunté, estoy haciendo un trabajo de mis pacientes, activos tengo 26 pacientes con darolutamida, tengo 49 con apalutamida, tengo 20 con Zytiga, en salutamida no tengo la información aquí y tengo abiraterona y ensa genérica que no tengo los datos. De esos 26, esos en los últimos 2 años, pues porque la indicación es de hace relativamente poco, de esos 26, 16 son sensibles a la castración y la verdad no he tenido ninguna complicación mayor. Ahora, los otros medicamentos son excelentes y la gran mayoría no tienen complicaciones. He tenido hipotiroidismo, que uno le da un poquito de levotiroxina y pues para de contar. He tenido fatiga en los pacientes y uno titula la dosis y a veces mejora. Y he tenido pacientes que he cambiado de hace mucho tiempo de ENSA a AVI, porque la AVI produce menos fatiga, y de ENSA a DARO
últimamente pues que tengo la posibilidad de dar. Porque la que más fatiga produce es la ensalutamida. Ya. Usted, doctor Ruiz, no sé si usted tiene alguna otra experiencia con esto. No, muy similar a lo del doctor Nicolás, que principalmente lo toleran bastante bien todos estos medicamentos de nueva generación. Yo me enfoco obviamente más en los del docetaxel, bueno, lo que yo he visto es de que aquí en México no lo toleramos tan bien como en los estudios americanos, pero es muy bien tolerado y a los pacientes les va muy, muy bien, se puede manejar bastante bien. Y este tema de iniciar primero abiraterona y después seguirnos con los nuevos antiandrógenos, ¿cobra relevancia en este escenario? Pues no necesariamente, yo creo que podemos iniciar uno de antiandrógeno de segunda generación, no tanto el inhibidor como abiraterona, y le va muy bien a este paciente. Pero no entendí la pregunta, o sea, sería mejor, la pregunta es si tripleta con Avi o tripleta con Daro, Sí, o la pregunta es secuenciación. Pues la pregunta más bien de secuenciación de Ok. este paciente, iniciar con otro tratamiento que no sea triplete y después... O sea, una dupleta y después Sí. pensar, pues, a ver, lo que tenemos es que dar lo que yo les hablaba de las ventanas. Lo que hay. Si estamos en la ventana, hay que aprovechar la ventana para maximizar los resultados. Una vez el paciente progresa, no hay ningún paper, ningún artículo, nada prospectivo que nos diga que es mejor. Solamente recomendaciones de expertos. Y la recomendación de expertos es cambia el mecanismo de acción, ¿sí? Porque en teoría la enfermedad se volvió resistente a lo que usted le está dando. Inclusive, un estudio que se llama el estudio Preside, que es un estudio donde alguien dijo, si yo no le quito el bloqueo hormonal básico a nadie, se lo dejo para toda la vida, pues yo le voy a dejar la ensalutamida para toda la vida, pues debería ir mejor. Y la respuesta es marginal. O sea, le siguen dando otras cosas, pero sigue con la ensalutamida y le da un poquitico, pero es una cosa que no le da mayor cosa. Entonces, en teoría se vuelven resistentes a esto y uno debería cambiar de mecanismo de acción. ¿Qué pasa cuando empiezo con una tripleta? Pues me gasto 2 disparos de una sola vez. Entonces, ¿qué me queda? Me queda inhibidores PARP en monoterapia tipo Olaparib, si lo tienen disponible, si el paciente tiene una mutación de los genes de la recombinación homóloga. Tengo la posibilidad de Cabazitaxel, que es los pocos medicamentos que ha demostrado igual dar resultados en escenarios ya post-docetaxel y digamos que post-tratamiento. Tengo radio 223, que sería para pacientes sintomáticos, que el radio ha entrado un poquito como en desuso, no porque no sea bueno, yo creería personalmente que es más por cuestión de costos, pero bueno. Y quedaría lutecio si lo tienen disponible y si el paciente cumple las características para darle lutecio, porque el lutecio empezó siendo muy bonito, creímos que habíamos encontrado el santo grial y ahora estamos viendo que los resultados no son tan buenos como pensábamos y hay que seleccionar muy bien los pacientes. Gracias. Entonces vamos a terminar con este caso, vamos a seguir con el segundo caso y es un masculino de 70 años, él es sometido a un antígeno de escrutinio en donde se encuentra con niveles en 11. Él sin antecedentes familiares de importancia, también es hipertenso y tiene un estado funcional adecuado, ECOG de 0. Él sí tiene síntomas moderados y tiene disfunción eréctil grave. Al tacto rectal es una próstata no sospechosa. Le hacemos una resonancia multiparamétrica de próstata y se observa una lesión, nódulo en la zona periférica izquierda, PIRAD 5, un volumen de la próstata de 40.7, con una densidad de antígeno de 0.27. ¿No? Este paciente lo llevamos a una biopsia de próstata por fusión, igual transrectal. Nosotros, ¿usted qué técnica utiliza en cuanto a fusión? ¿Cuántas muestras, o hace nada más una dirigida o hace biopsias sistemáticas también? Sí, todos los pacientes van sistemáticos. Solamente hacemos biopsias dirigidas nomás y un número de muestras pequeñas en pacientes que claramente es un cáncer de próstata metastásico, PSA en 85, un T4, pues le hacemos 4 disparos y ya. Pero en el común denominador, mínimo 12. Y generalmente a las lesiones de interés le toma 2 fragmentos. 2. Si nosotros igual... 2 adicionales. Sí, claro. Nosotros tomamos 2 y 1 o 2 perilesionales, y en este caso fueron 8 fragmentos positivos, un Gleason 4+4, un ISUP de 4, con invasión perineural positivo e invasión linfovascular negativo. Le hacemos un PET de estadiaje, tiene enfermedad localizada, y en resumen, es un paciente de 70 años, con cáncer de próstata de alto riesgo, un antígeno en 11, un Gleason de 8, ISUP de 4, 8 de
15 fragmentos izquierdos, con síntomas moderados y disfunción eréctil grave. Doctor Ruiz, ¿cómo elegir el tratamiento local en este paciente? Además de las preferencias del paciente, claro, pero ¿usted a qué se orientaría? Operamos, en una sala llena de urólogos. De urólogos. Me parece que es un paciente con alto riesgo de metástasis. Obviamente no podemos saber cuál es superior pero yo me declinaría más sobre todo por las características de Gleason a una radioterapia. ¿A radioterapia? A radioterapia, sí. Ah, bueno. ¿Y por qué? Principalmente por... Bueno, mi segunda pregunta. ¿Usaría un espaciador rectal en este paciente? ¿El SpaceOAR? No. Yo no sé qué es eso. ¿Ustedes utilizan SpaceOAR? Sí, lo utilizamos. El radioterapeuta entonces es fan y se lo pone a todo, inclusive a recaída bioquímica le pone espaciador. A todo mundo le pone espaciador. Y ya sí lo vamos a radiar, ¿verdad? Ya sí lo vamos a radiar, pregunto. Sí, este paciente se le puede hacer cualquiera de las dos cosas, eso es preferencia del paciente, cirujano, yo creo que no hay duda, o sea, las dos opciones son buenas, eso sería una discusión de cuál es mejor, en una sala llena de urólogos creo que hay que operarlo, pero también depende de las características del paciente y lo que él quiera, creo que aquí estamos en una zona gris donde cualquiera de las dos opciones es válida. Entonces, a él le hicimos una prostatectomía radical abierta. Tiene disfunción eréctil, una radical sencilla, no hay que preservar nada. Sí, claro. Entonces hicimos una prostatectomía radical. Eso es otra pregunta que iba a hacer. Si hay cabida de neuropreservación en este tipo de enfermedades. Si él tuviera una disfunción eréctil adecuada. Sí, hay una publicación del doctor Gill, pues, que es uno de los maestros de esto, y dice que en los pacientes de alto riesgo, desde el nódulo, uno debería extenderse alrededor mínimo 5 milímetros, ¿sí? Este nódulo está como lateral y anterior, o sea, en teoría se pudiera, pero usualmente el cáncer de próstata es periférico, y si es atrás, y si es eso tan grande, pues 5 milímetros se come toda la bandeleta, entonces uno debería llevarse toda la bandeleta de ese lado. Y si uno se lleva una bandeleta, las tasas de función eréctil no es lo que dice la literatura, o sea, esos pacientes no recobran a lo que uno quisiera. Sí, claro. Y otra pregunta que está medio de moda es si hacer o no una linfadenectomía pélvica en un paciente que tiene un PET negativo. Con la información actual, ¿cree que podemos obviar una linfadenectomía? Hay dos tendencias. Hay un doctor creo que es en Chicago, se me olvidó, estuve en una conferencia de él donde hizo un estudio matemático y un modelo matemático de cuántas linfadenectomías debería yo hacer en un paciente con PET negativo y que valdría la pena. O sea, que yo viera algo y era algo así como decir 400 linfadenectomías. Entonces, él dice, yo no le hago linfadenectomía a esos pacientes y yo estoy tranquilo. Hay otros autores más hacia continuar con la linfadenectomía. El doctor Karim Trujer del Johns Hopkins tiene un estudio que mostró que la linfadenectomía ampliada era igual que la linfadenectomía limitada, ¿sí? Y él, pues obviamente, y entonces ahí él dice, yo hablé con él, él me dice, mire, es que el limitado mío puede ser solamente obturador, pero el limitado suyo puede ser obturador hipogástrico y ilíaco externo. Entonces, el problema es que tenemos como está sesgado la definición y por eso puede que mi trabajo sea negativo y pues yo voy a seguir haciéndole a todo el mundo linfadenectomía y tengo un trabajo de sí contra no, ¿sí? Yo personalmente, yo opero abierto esto porque nosotros no tenemos robot, tenemos un acceso maravilloso a los medicamentos, pero robot en Colombia hay 5. Y estos pacientes o lo operamos laparoscópico o lo operamos abierto y a todos les hacemos linfadenectomía. Es una linfadenectomía que se demora 35 minutos, 40 minutos, con unas tasas de complicaciones relativamente bajas, y sí me da un poquito más de información y se lleva unas sorpresas del paciente de bajo riesgo que lo hace que uno lo opere y le salen ganglios positivos y cosas por el estilo. Entonces, la patología de la radical fue fue un upstage, hay un adenocarcinoma de próstata Gleason 9, un ISUP 4+5, un 4+5 ISUP de 5.
sin invasión a vesículas seminales, con extensión extraprostática y un margen quirúrgico apical positivo, 0 de 16 ganglios, PT3A N0. El AP posoperatorio, 0.14, tuvo persistencia y aquí pues, hubo un fenómeno mundial, ¿no? Que fue justo en el COVID, se nos pierde el paciente. En ese momento lo hubiéramos mandado a radioterapia adyuvante y regresa un año después con el antígeno en 0.41. En ese momento le hacemos un PET y tiene una captación ahí en el lecho quirúrgico y lo llevamos a radioterapia de salvamento. En este caso iniciamos de Garelix, pero fue situacional porque teníamos un lote de eso y no teníamos otra cosa. Y respondió muy bien, 0.02, y después 0.10 en marzo del 2022, junio empieza a elevarse este antígeno de forma relativamente rápida, octubre 0.4, un tiempo de duplicación de antígeno de 3.6. Hace rato, doctor Nicolás, nos decía que antes es mejor. En este sentido, ¿tomaría una decisión diferente en este momento con este paciente? ¿Ya agregaría otro tratamiento? Aquí estamos con un problema de definición, porque la definición de resistencia a la castración es un PSA mayor a 2, ¿sí? Y él no ha llegado a 2. Sí, justo es lo que... ¿Cuánto ha pasado de aquí a la radioterapia? Fueron diciembre 2021 a octubre. O sea, 2 años. A 0.4 en 22 y luego hay un tiempo de duplicación de 3.6 y en enero de 2023 0.8. Entonces, justo es lo que es un tema que se tiene que... Sí, es un caso difícil porque en teoría no ha recaído, pero pues lo estamos viendo recaer en nuestras narices. Sí. Yo a este paciente le haría un PET. O sea, en contra de cualquier cosa yo le haría un PET. Si ustedes miran las recomendaciones del Radar 6, que es un grupo que da recomendaciones sobre cuestiones de imágenes, dice que si usted hizo un PET y usted debería repetir el PET al año, si usted está haciendo monitoreo con PET, o cuando usted está pensando en una recaída. Entonces, yo me pudiera coger de ahí para hacerle un PET a este paciente y de pronto buscarle otra enfermedad, pero quiero ser claro, él no ha recaído en teoría. Ahí está el PET negativo, marzo 2023 negativo, después julio 2023 se nos sube a 1.99, agosto 2.1, ya se repite, ya se confirma la resistencia a la castración. Entonces en este momento ya tenemos un mundo de alternativas de tratamiento y justo es lo que quería tocar, si existe o no este término de M0 con el PET, ¿no? Si es un término que va a permanecer en los siguientes Yo le años. digo que sí, porque yo estos casos los tengo, es decir, el que yo digo, no, el PET me va a sacar de la duda y yo voy a encontrar la enfermedad y yo ya lo manipulé y voy a hacerle PET negativo. Y el PET negativo no quiere decir que no esté la enfermedad, sino que, y si usted mira en Fendler, el 2% era negativo. Pero cuando uno mira también Fendler, un grupo grande era local, era ahí en la zona, digamos que no era metástasis, era ahí en la zona, en la próstata, pero la próstata ya está irradiada, entonces no se la va a poder volver a irradiar. Pero no le va a hacer un salvamento en un paciente ya resistente a la castración. Entonces, el PET es muy bueno, pero no es perfecto, y esos pacientes que tienen poquita enfermedad, o sea, que no está acumulada en un solo sitio, pues me sale negativo. Entonces, pero yo creo, nuevamente, respondiendo, yo creo que vamos a disminuir el número de pacientes, pero va a seguir esa definición. O sea, aquí sí le hicimos un PET acá, y sí tenía una lesión focal en T12, y ya, pues ya para finalizar, porque estamos sobre el tiempo, pero ya le iniciamos su tratamiento y le dimos radioterapia SBRT a la lesión. Esa es otra pregunta que le quería hacer, doctor Ruiz y doctor Nicolás. ¿Qué experiencia tienen con tratamiento de estas lesiones oligometastásicas o estas lesiones metastásicas únicas en esqueleto axial? Sí, sobre todo este paciente que lo tiene en T12, es una zona pues muy riesgosa si tiene algún evento óseo, entonces pues me parece muy bien la opción de darle tratamiento y sobre todo pues si tiene la capacidad y los recursos los tenemos.
Ustedes tratan… A ver, digamos que es una lesión pequeña, que tocó verla en PET, no la vemos, entonces esa lesión pues tendría que crecer para poder hacer una instabilidad, digamos que la vértebra o que se meta en el canal medular, entonces pues ahí yo dudaría. En el escenario de metastásico resistente a la castración no hay ninguna información y cuando uno habla con la gente experta dicen que eso no sirve. Yo he tenido un par de casos y la verdad no sirve para nada. ¿En qué sirve la terapia dirigida a la metástasis? Porque está muy de moda, está muy en boga. Es en el paciente oligoprogresivo. Es el paciente que yo lo tengo controlado y me progresa una clona celular diferente, va y hace una metástasis y ella es diferente. Y ella en el manejo hormonal no le sirve, a eso me sirve darle terapia dirigida a la metástasis. O sea, una cosa específica de algún punto. Y digamos que el escenario son esos pacientes, digamos que recaen. Falta ver porque pues, nos falta literatura, nos falta información, esto está muy de moda y pues, vamos a empezar a ver los resultados porque todo esto es conjeturas de lo que parece lógico, pero a veces la medicina no es lógica. Ya, pues muchas gracias, ya vamos a dar fin a los casos y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Agradecemos enormemente la participación de este extraordinario panel de profesores en nuestra primera sesión mensual y como muestra de este agradecimiento, nuestra mesa directiva, encabezada por el doctor Román Carvajal, les entregará un reconocimiento al doctor Nicolás Villarreal. Al doctor Manuel Ruiz. Y al doctor Adrián Garza Ganguemi. Ahora anunciaremos a los ganadores de los sorteos que se realizaron para los socios miembros que estuvieron presentes en esta sesión y les informamos que a lo largo del año estaremos realizando este tipo de incentivos con el objetivo de que nos acompañen a cada una de las actividades académicas que están planeando para ustedes. De los socios que acudieron de manera presencial, la ganadora del 50% en el pago de membresía 2024 es la doctora Regina Hernández Méndez. De los socios que asistieron de forma virtual, que nos acompañaron en línea, el ganador del 50% off es el doctor Isaac Roberto Labra Salgado. Y el ganador de un regalo Apple, de un iWatch, es el doctor Benjamín Casimiro González Hernández, que creo que está en, González Sánchez, perdón, que creo que está en Guadalajara. Se lo haremos llegar con el doctor Carvajal. Cedo ahora la palabra a nuestro presidente para los comentarios finales de esta provechosa sesión. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Les dije que iba a estar muy interesante. La verdad es que fueron excelentes ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias al laboratorio Bayer que nos apoyó en esta primera sesión. Gracias. Fue un éxito. Y muchas gracias a toda la audiencia. Nos vemos muy pronto. Buenas noches.